Según diversos análisis, entre los que me llama la atención uno de KPMG y la expectativa de los CEOs en los próximos 3 años, la mayoría de estos CEOs encuestados, un 62% del estudio, coinciden en que los precios de la energía han impactado significativamente al mercado, así como el crecimiento económico global. Esto lo calculan un 55% de la muestra. Sin embargo, muy pocos consideran que el acceso al talento de los profesionales sea un problema. ¿Sabe usted por qué? Porque hay una sobreoferta de servicios profesionales, dado que un buen número de egresados aún no logra insertarse en el mercado laboral, incluso dentro del sector. También de esta forma entiende usted por qué se pueden mantener con esta sobreoferta de mano de obra bajos los salarios de tantos y tantos trabajadores y profesionistas mexicanos. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos con Estrategia de Negocios, aquí por Grupo Fórmula. Ya saben esos nuevos horarios que ya aparecen en sus pantallas, los domingos y los miércoles, entre martes y miércoles justo a la medianoche. Ahí estamos presentes con ustedes por Telefórmula en todo el país, en los Estados Unidos, con esta gran familia que procura de manera muy fuerte abrir la conversación, abriendo la conversación en Telefórmula, ahora con Estrategia de Negocios. Bueno, estamos aquí como siempre en Estrategia de Negocios. Ya sabe usted, abriendo la conversación del mundo, de las estrategias, de la economía, de las finanzas. Ahí está, por supuesto, hashtag abriendo la conversación de Grupo Fórmula. Y ahí aparecen nuestras redes sociales. Nos encontramos con nuestro querido amigo y además un súper especialista en los temas financieros de este país y del resto del mundo, Rodrigo Heredia. Él es un director de análisis bursátil de Grupo Financiero B por Más. Bienvenido nuevamente, como Muchas siempre. Gracias por la invitación. Qué ceremonioso, ¿no? Sí, uy. Sí. Oye, el tipo de cambio que esta semana nos trajo a todos, pues verdaderamente en el columpio, es difícil que se entienda allá afuera o aquí mismo en el mercado qué pasa con el peso y el dólar. Lo que pasó esta semana fue algo medio raro que al principio los analistas tuvimos en términos generales problemas ¿Se para incluyen ustedes? Sí, todos. La realidad fue algo muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque para que los que nos están viendo entiendan, es cuando bajó el precio del petróleo tan fuerte en estos últimos año y medio, 2 años, como se percibe a México dependiente en un gran porcentaje del ingreso del gobierno, no de la economía, del ingreso del gobierno por el petróleo, eso lo que empezó a generar es un poquito de aversión al riesgo y por eso se empezó a depreciar el peso o se empezó a apreciar el dólar. Más bajaba el precio del petróleo, más afectación a la economía mexicana, más devaluación del peso. Pero dime una cosa, porque esto ocurrió, ha estado ocurriendo desde el año pasado, y efectivamente lo que tú dices, o sea, bajan los precios de materias primas, en este caso el petróleo, de una manera tan profunda que se deprecia, por lo que tú estás comentando, el peso mexicano frente al dólar. Pero en todos los mercados internacionales también se habló mucho del superdólar, porque empezó a golpear a toda América Latina y también empezó a golpear a Europa y empezó a golpear a Asia. Estaba tan fuerte el dólar americano, todos los recursos nuevamente se empezaban a trasladar hacia los dólares y empezaban a abandonar fondos de inversión y otras herramientas expresados en otras divisas. Claro, lo que sucedió con México en términos particulares por el tema del petróleo, también sucedió en otros países. En Rusia pasó lo mismo. En términos generales, como vos bien decís, lo que hubo es una mayor aversión al riesgo, y cuando hay aversión al riesgo, lo que hacen los grandes fondos, los grandes inversionistas, se refugian en activos que tienen supuestamente riesgo cero. Riesgo cero lo pongo entre comillas porque no existe un riesgo cero, pero por definición riesgo cero son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Por eso, como vos bien decís, los dólares se van a Estados Unidos, salen de estos países y esta salida de flujo genera depreciación. Ahora bien, todo esto que estamos comentando se entiende, pero ahora ocurrió lo contrario esta semana, es decir, sube el precio del petróleo en los mercados internacionales, rebasa por primera vez en 15 meses, no sé en cuántos meses, del barril mexicano, los $40 otra vez, ¡pum!, se va para arriba el precio del barril de la mezcla mexicana. Lo lógico es, piénsese contrario, ahora se va a apreciar el peso mexicano, se devalúa el dólar. Nene, nada pasó. No. Otra vez se fortalece el superdólar.
Sí, en este caso no te diría que se fortaleció el dólar, se depreció el peso. No sucedió, no hubo un fortalecimiento del dólar a nivel global, pero tan marcado como una depreciación del peso. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que hay noticias de corte internacional que generan un poquito más de preocupación y un poquito más de aversión al riesgo, que es, bueno, la virtual victoria de Donald Trump en Estados Unidos como el candidato republicano, y todos sabemos, amigo, cuáles son sus planes hacia México. Entonces ya no fue tan simpático y tan... O sea, los pleitos que estamos viendo en televisión entre el expresidente Vicente Fox, mexicano, y el señor Trump, ya no son tan simpáticos. Hay aquí un trasfondo muy delicado que puede ser el que, si este hombre llega a la presidencia de los Estados Unidos, qué sí y qué no va a aplicar de las medidas que dijo nada más para México, con la industria, para repatriar la industria de Estados Unidos y el muro. Sí, la realidad es que es muy difícil porque la realidad es que primero hay que ver si gana. Así llevamos un año diciéndolo. Sí, ya, a ver si llega la republicana. Ya llegó. Ya hay politólogos bastante reconocidos en Estados Unidos que dicen que va a ganar. Nosotros hicimos como un review de encuestas y demás. Todavía tienen a Hillary Clinton por lo menos entre 15 y 20 puntos porcentuales. También lo que hacemos nosotros, sobre todo porque es Estados Unidos y forma parte de su cultura apostar, hay casas de apuestas en Estados Unidos que, vos sabés que en Estados Unidos se puede apostar básicamente a todo, que si mañana llueve, si no llueve. Entonces, y realmente ahí en tema de las apuestas sí vemos que la diferencia es abismal, es 75% Hillary Clinton y 25% de probabilidades para Donald Trump. Pero como vos bien decís, eso también se dijo al principio de esta interna que hubo de la elección interna del Partido Republicano, cuando nadie le daba oportunidades. 17 precandidatos. Exacto. Dijeron, no, hombre, ¿cómo va a llegar Trump a ser el precandidato de los republicanos? Se comió a 17. Sí, ya llegó. Asumiendo que llegue a ser presidente, un escenario bastante malo para México. Pero también tiene que gobernar con el Congreso, habrá que ver el Congreso cómo está. La realidad es que se percibe muy complicado que un Congreso apruebe un muro para hacer en la frontera con México y todas estas cosas que está diciendo este señor. Pero la realidad es que los mercados así funcionan. Los mercados siempre se adelantan y funcionan, y funcionan en base a perspectivas. Y si la perspectiva es que este señor puede ir ganando terreno, obviamente los inversionistas que hacen de forma muy moderada y muy previsora deciden sacar fondos de México, y eso es lo que le ha pegado al tipo de cambio mexicano. La realidad es que el tipo de cambio en México y en todas partes del mundo se maneja por flujos. Claro. Entran flujos, se aprecia la moneda local. Salen flujos, se deprecia la moneda local. Y eso tiene mucho que ver en parte en términos de perspectivas, tiene que ver en términos de cuán atractivo es el país. Lo hemos comentado acá muchísimas veces que México cada vez es más atractivo para las compañías, pero la realidad es que los flujos financieros, la entrada y salida de flujos financieros tienen un impacto directo en el tipo de cambio. Eso que estás diciendo es muy importante. De lo que estamos hablando de entradas y salidas de flujos es de inversión extranjera financiera, es decir, flujos. Los extranjeros que están invertidos en fondos de inversión, por ejemplo, ¿no? En CETES, en bonos, ellos son los que están ahorita retirando o modificando su mezcla y ahí le pegan al peso mexicano. Las inversiones fijas, que es muy distinto, la inversión estable, la industria automotriz, autopartes, aeronáutico, aeroespacial, tecnología, esa no se mueve. Esa sigue entrando a México y se espera que inclusive haya una dinámica un poquito más positiva para los próximos meses. El turismo también se espera positivo para los próximos meses. Es decir, que nuestros amigos no vayan a confundir la parte dura de la economía con la parte financiera. El gobernador de Banco de México dijo, no estoy dispuesto a meterle más de lo que se puede de reservas internacionales a la defensa del tipo de cambio. Estoy de acuerdo, me parece una postura bastante inteligente, bastante acertada, porque como decíamos, no hay
dinero que alcance, no hay reservas que alcancen. Entonces, yo te diría que quizás alguna intervención de Banco de México sería más bien un mensaje, pero a nivel cuantitativo tratar de defender un nivel es imposible. Pero sí me parece, que como lo han hecho en el pasado, de mandar un mensaje y de tratar de ordenar el mercado, porque al final que el tipo de cambio suba o baje un peso puede pasar en cualquier momento, en este momento, en otro momento más estable, de menos volatilidad. Pero lo que sí creo que de forma muy atinada Banco de México lo que quiere es un mercado ordenado, ya sea un mercado ordenado a la alza del peso o a la baja del peso, pero que sea ordenado y que la autoridad central de este país dé una... ¿A cuál te refieres? ¿A Banco de México? De una imagen y de una perspectiva de qué es lo que ellos están viendo. Y eso me parece que a través de las intervenciones y de algunos comentarios creo que lo están haciendo bastante bien. Gracias, Rodrigo. De nada. Y sobre todo por esta explicación tan inteligente, tan racional de por qué están como están los mercados del cambio. Muchas gracias. Vamos a unos mensajes y regresamos.